¿Qué pasa cuando se muere un familiar, un padre, una madre, un hijito? ¿Dejan de existir para siempre? ¿O vuelven a nacer? Van a otro lugar, su conciencia viaja y vuelve a reencarnar. ¿Hemos vivido en otro lugar del espacio y el tiempo, en Egipto, en Grecia, en Roma? Algunas personas creen que es así. Psiquiatras creen que es así. Científicos que han realizado experimentos minuciosos, regresiones, hipnosis. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de uno de los científicos más importantes del mundo que ha estudiado las regresiones con un invitado muy especial, las vidas pasadas. También escucharemos testimonios reales de personas que aseguran saber quiénes fueron hace muchos siglos. Gente que asegura haber vivido muchas veces. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Hay mucha presión. Es como que estoy ahogada. Ok. Dime una cosa, ¿cuántas personas trabajan ahí? Miles. Hace mucho calor. ¿Sientes el calor? Mucho. Si pudieras ubicarte geográficamente, ¿en qué lugar te encuentras? Cuéntame. Egipto. Egipto. ¿Qué edad tienes? 20. ¿Qué está sucediendo? No quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que hago. Y en esa vida, ¿qué te gustaría hacer? Ayudar. La voz de una chica llamada Karen, de una presentadora chilena, y está ahí narrando, está diciendo lo que ve, porque ella asegura recordar una vida pasada. Y de eso vamos a hablar hoy, de la gente que dice que hay vidas pasadas y que existe la reencarnación. Un testimonio increíble, un testimonio real. Y para hablar de eso y mucho más, estamos con un invitado especial que ustedes siempre me piden que esté acá. Y es nada más y nada menos que Alejo Montoya. Alejo, muchas gracias por estar nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia. Yo feliz de estar una vez más aquí en tu podcast hablando de estos temas que tanto nos apasionan y nos interesan. Hoy con un tema que se puede prestar a debate entre los que creen y los que no creen, como es normal en estos fenómenos paranormales. Pero la verdad es que, como siempre lo digo, hay que abordar este tipo de temas con mente abierta y darles el beneficio de la duda. Más aún cuando sus testimonios vienen soportados con evidencias fotográficas, testimonios históricos, que es pues todo lo que veremos a continuación, ¿no? Así es, Alejo. Escucharemos casos increíbles. Hablaremos de las investigaciones del doctor Ian Stevenson, pero yo quisiera preguntarle para comenzar, ¿quién fue el doctor Ian Stevenson? Además, fue un investigador increíble, estuvo en muchas universidades, fue jefe en la Universidad de Virginia de uno de los centros más importantes de investigaciones paranormales, Ian Prettyman Stevenson. Pero yo no quiero seguir hablando. Cuéntenos usted, Alejo, a todos los que escuchan aquí, ¿quién fue este médico? ¿Quién fue este investigador? ¿Y por qué de alguna manera está conectado con la reencarnación, con otros temas paranormales, pero sobre todo con este de la vida después de la vida después de la muerte? Claro que sí, Esteban. Bueno, pues el doctor Ian Stevenson fue un psiquiatra canadiense conocido por su investigación en el campo de la reencarnación, también conocido en los fenómenos paranormales. Digamos que su trabajo ha sido muy influyente para la parapsicología, ¿no? Y la exploración de esta posibilidad que hayan evidencias contundentes y comprobables de vidas pasadas. El doctor Stevenson pasó gran parte de su carrera investigando casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Este señor realizó un extenso trabajo de campo alrededor del mundo, ¿no? Documentando miles de casos de niños entre las edades de 2 a 4 años
que según él proporcionaban evidencia que las almas pueden reencarnar en diferentes cuerpos, ¿sí? Sus investigaciones incluyeron entrevistas detalladas con los niños, con las familias, así como la recopilación de muchos escritos y archivos fotográficos. Es que lo mejor de todo esto, Esteban, es que muchas de sus investigaciones iban acompañadas de evidencia fotográfica. Y cuando se investigaban a los niños, cuando se entrevistaban a los niños, ellos daban informaciones tan exactas que se podían consultar en algunos libros de historia y de esta manera pues comprobar también su veracidad. Hinting at this story all day, and it gives everyone pause because it seems almost impossible. Andrea, can you go through and tell... Una entrevista increíble de Fox que se le hizo a los familiares de una persona que dice que había sido un piloto reencarnado de la Segunda Guerra Mundial, James Lanninger. Tell us about James' story. He was two when he started having these dreams. Right. And what happened? It was just after his second birthday, he started having horrific night terrors. Todo comenzó cuando este niño tuvo pesadillas a los 2 años, pesadillas terribles, dice la mamá. Se despertaba gritando. Imagínese usted un niño que se despierta gritando y diciendo: Dios mío, me estoy quemando en vida, ayúdenme. Y entonces empezó a dar detalles increíbles, detalles, por ejemplo, de aparatos, de aviones de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. La historia es increíble. Remembering that he was in a plane that got shot down and crashed in the water and he couldn't get out of the plane. And the behaviors that he had when he was having the nightmares. Y este es uno de los casos más impresionantes acerca de la reencarnación, de la posibilidad de que las personas cuando mueren vuelven a estar con vida en otro cuerpo, vuelven a nacer. Este niño, cuando tenía 2 años, dio detalles que nadie sabía de los ataques que se hicieron al sur de Japón en unos islotes, especialmente en Iwo Jima, y además dio nombres que nadie había notado en algún momento en ningún documento histórico. Y es uno de los casos más sorprendentes de personas que ha hablado de la reencarnación. Incluso dibujó los aviones, dice aquí la mamá, dibujó gracias a los psicólogos que le ayudaron porque pensaban que tenía un problema mental o algo extraño porque tenía estos terrores nocturnos. Dibujó los aviones, dibujó la posición del tablero de mando de este tipo de equipamiento. O sea, fue sorprendente, y los modelos. Pero bueno, hablemos de ese caso, hablemos del caso de James Lanninger. Señor Alejo Montoya, cuéntenos usted, aparte de lo que yo he narrado, qué datos increíbles hay alrededor de este caso, y cuéntenos usted qué hizo el doctor Ian Stevenson, cuáles fueron las principales investigaciones que determinaron que este es un caso probablemente real de reencarnación. Y lo digo probablemente porque siempre mantenemos la duda aquí en los audios de Cruz Escribiente. Bueno, Esteban, digamos que si aún en la audiencia hay gente que tenga dudas de la reencarnación, que es completamente comprensible que las haya, pues quisiera compartir con tu audiencia 2 casos, ¿no? Que por el cual me preguntas fue el caso de Ian Lanninger, y otro que vendrá más adelante, donde realmente impactan por su historia y dejan mucho que pensar por la evidencia que van con estos casos. Todos los archivos históricos, archivos fotográficos e incluso cicatrices físicas. Pero bueno, hablemos de James. James es un pequeño niño que nace el 10 de abril del año 98. Lo que cuentan sus padres es que pues desde muy chiquitín a él le gustaban los aviones. Dicen que más o menos desde los 22 meses de edad ya mostraba un fuerte interés por los aviones. Su padre con el tiempo lo llevó a un museo de aviación que quedaba en Dallas. Y este pequeñín estaba fascinado, ¿no? Por ver esas aeronaves, todo esto, pues hasta ahí todo muy normal. A cualquier niño le impresiona ver un avión o un helicóptero. Pero cuando llegan a la zona de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, este niño queda fascinado. Empieza a describir y a nombrar partes del avión con un gran conocimiento, una gran autoridad sobre el tema. Tanto así que le insiste a su padre que le compre uno
de los aviones que estaban en exhibición. Pasan los días y este niño en su casa ya no hace más que jugar con los aviones, y lo que llama también la atención de sus padres es que durante el juego empieza a usar códigos militares. Luego de eso, el juego siempre termina con el niño gritando, diciendo accidente, avión en llamas, y llevaba su pequeño avión de juguete y lo golpeaba contra el suelo. Esto continúa avanzando. Ya cuando James va a dormir, empieza a despertarse en horas de la madrugada, agitado, llorando, sudando. Cuando sus padres van a intentar consolarlo pensando que había tenido pronto una pesadilla, le preguntan que qué pasó. Y lo único que el niño repite es que el avión se estrella en llamas, avión en llamas. El pobre hombre no pudo salir. Sus papás se miran, asombrados, desconcertados, y pensando que esto pararía ahí, consuelan al niño y lo vuelven a dormir. 2 noches después, el niño vuelve a despertar gritando, llorando, muy caliente, su cuerpo, su frente están sudando como si tuviera fiebre. El niño empieza a manifestar al día siguiente en dibujos escenas de combate, aviones obviamente pintados a la edad de un niño pequeño, donde se puede apreciar que va surcando los cielos y es atacado por fuego antiaéreo. Otros dibujos muestran el avión cayendo en llamas y chocando contra el mar. Los padres, preocupados por esta situación, empiezan a tomar nota de sus pesadillas, de lo que él contaba que veía en sus sueños. James les decía que habían derribado su avión. Este avión pertenecía a un portaaviones y cuando sus padres le preguntan más información, él les dice un nombre: Natoma. Sus padres, ya preocupados, entran en contacto con una doctora llamada Carol Bowman. Ella era autora de un libro que hablaba sobre recuerdos de vidas pasadas. Ella les recomienda que no trataran de convencer al niño de que solamente era un mal sueño, sino que le dijeran que estaba bien, que recordara cosas, que lo malo ya había pasado y que pues en este momento él ya estaba a salvo, que nada podía lastimarlo. Al parecer el consejo funciona porque las pesadillas de James se volvieron cada vez menos violentas y menos frecuentes, ¿no? Pero aún así, el niño seguía dibujando estas escenas de combate. Llevado por la curiosidad, del padre de James se sienta frente a su computador y empieza a buscar por internet. Finalmente descubre una descripción del Natoma Bay, un portaaviones efectivamente de escolta estadounidense que había estado desplegado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Como si esto fuera poco, lo que viene a continuación ya despejaría cualquier duda, ¿no?, por parte de sus padres. Ellos se sientan con James y le preguntan que si puede recordar algo más, algo como el nombre, por ejemplo, de la persona del que él ve morir en los sueños, quemado en el avión. James responde con el nombre de Jack Larsen. Así pasa el tiempo. James ya tiene más de 2 años y medio. Su padre estaba pasando las páginas de un libro también que hablaba de la Segunda Guerra Mundial, y James se sienta junto a él, detiene sus manos y con sus pequeños deditos señala una imagen que mostraba una vista aérea donde se encuentra el monte Suribache, y le grita: papá, ahí es donde estaba mi avión derribado, ahí es. Su papá le pregunta: ¿cómo? Y James le dice: sí, mi avión fue derribado justo ahí. En fin, lo sorprendente de todo esto es cuando el papá empieza a investigar y cada dato que da James es fácilmente corroborable, porque está en los libros de historia. Hay sobrevivientes a esa Segunda Guerra que pueden dar testimonio, y eso justamente es lo que sucede. Una semana después de esto que les acabo de contar, en junio del año 2002, el padre de James logra contactarse con un veterano que estuvo en el Natoma Bay, y efectivamente, este recordaba a un piloto llamado Jack Larsen. Le contó que Larsen voló un día y nunca regresó. Fue de las pocas bajas que tuvo ese portaaviones. Ya años más tarde, James y sus padres, Bruce y Andrea, se reúnen con amigos y familiares del fallecido piloto. Después de conversar por horas, su hermana incluso, Annie Houston, es de las personas más emocionadas durante esta reunión porque dice: doy fe de que estoy hablando con mi hermano fallecido.
Claro, yo sé que de pronto mucha gente en la audiencia dirá, no, pero es que de pronto el niño fue de sugestión, tal cosa, pero ya cuando empieza a dar datos tan reveladores, con nombres, con ubicaciones, con datos históricos, un pequeño que no superaba los 2 años de edad y que tenía comportamientos y sueños extraños, pues ya nos deja mucho que pensar, ¿no? Si esto realmente se trata de un caso de sugestión simplemente, o estamos ante una de las evidencias también más notorias de un caso de reencarnación. La asombrosa historia de un niño que asegura recordar su vida pasada hace más de 6 décadas y lo hace con lujo de detalle. Miren. Quizá el pequeño Ryan de 10 años tiene una imaginación sobrenatural, o quizá podría ser la reencarnación de un hombre que falleció en 1963. Era espantoso porque él no podía dormir en la noche. Se despertaba gritando y llorando. Una noche me dijo, mamá, tengo algo que decirte. Creo que yo solía ser alguien más. Me dijo todas esas historias que vivía en Hollywood. Su madre trató de mantener el secreto, incluso ante su padre, porque le aterraba que lo juzgaran como un niño fuera de sí. Ella estaba hojeando un libro y cuando le dio vuelta la hoja, vi la foto blanco y negro. Le dije, este soy yo. La fotografía pertenece a la película Noche tras Noche. El sujeto que Ryan señaló como su antecesor era un extra de cine que participó en 2 escenas sin diálogo. Tú crees que el niño está jugando solo, pero no juegan solos. Hay almas que juegan con él y hay almas que ellos dejaron que te vienen a cuidar. El Dr. Tucker, especialista en psicología infantil de la Universidad de Virginia, tiene registrados 2.500 casos de niños que serían fruto de una reencarnación. Entre ellos se encuentra Ryan. El niño dice que bailó en Broadway, que fue a Hollywood y que después trabajó en una agencia, que viajó por el mundo en cruceros grandes, lo cual se me hace imposible para un extra de Hollywood sin diálogos. También Ryan recordó que tenía 2 hermanas, que se casó 5 veces y que tenía antojos de True A, un refresco de naranja descontinuado hace más de 50 años. Es posible ir hacia atrás en el tiempo y confirmar, como en el caso de Ryan, qué ha sucedido y cómo fue la historia, quiénes eran, cuántos hijos tuvieron, qué sucedió en sus vidas. Y fue gracias a un archivista de Hollywood que se logró identificar al hombre de la fotografía. Se llamaba Marty Martin y tal como lo afirmaba Ryan, se trataba de un poderoso agente de Hollywood que bailó en Broadway, viajó por el mundo y según las hijas de Martin, su papá tenía una fijación por el refresco de naranja. Y fíjate, María Celeste, que uno de los 55 datos que dio el menor sobre su pasado estaba aparentemente equivocado. El acta de defunción decía que murió a los 51 años, pero al investigar se percataron que el menor estaba en lo correcto, ya que Martin murió a los 61 años. Una noticia increíble. Un niño que recuerda una vida pasada. Lo escucharon ustedes. Fue una nota de Telemundo. Y es que el doctor Ian Stevenson se dedicó a buscar historias de niños que son sorprendentes, porque además son niños muy pequeños, de 2, 3 años, que hablan cosas, como ya habíamos hablado, que no deberían saber. Por ejemplo, la forma de algunos objetos, fechas, lugares y sitios históricos. Algunas personas creen que no existe realmente la reencarnación y simplemente es el reflejo de deseos, imágenes que surgen de películas, de libros que han visto las personas. Por eso dicen que siempre se habla de Egipto, ¿no? Y de Grecia. Pero nunca se habla de la época en la que los seres humanos convivíamos con tigres dientes de sable, ¿no? Nadie lo ha descrito. O de antiguas poblaciones nómadas. Casi nadie habla de poblaciones nómadas. Siempre se habla de Egipto y de Grecia. Y eso es, de alguna manera, sospechoso, ¿no? No sé qué piensa Alejo de esto que estoy diciendo, de lo que dicen muchos escépticos. Pero quiero que nos hable de otro caso similar al que acabamos de escuchar. El caso de Taitu Shing. O de Titu Shin, como quieran decirle. ¿Qué sucedió con este niño? ¿Qué sucedió con este pequeño? Cuéntenos usted aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente, Alejo Montoya. Bueno, mira, Esteban, pues tengo que reconocerte que
Este es uno de mis casos favoritos de reencarnación por muchas cosas. El cómo transcurrió, lo bonito de la historia, y nos da como una especie de esperanza también, ¿no? Cuando hemos perdido seres queridos. Y es que el caso de Titu Shin, que fue relatado por primera vez en televisión, es más, mucha gente lo vio alrededor de los años 90, nos habla de un niño de 2 años de edad que comienza a relatarle a su familia que él tuvo una vida anterior en la ciudad de Agra, ciudad al norte de la India. Los recuerdos eran muy específicos. Más que todo él decía que había sido dueño de una tienda de electrodomésticos y que su nombre anterior era Suresh Verma, que su esposa se llamaba Uma y que tenía 2 hijos. De hecho, el niño va más allá cuando empieza a contarles incluso la manera en cómo falleció, que fue por un disparo en la cabeza. Al principio, como era de esperarse, ¿no? Sus papás no lo tomaron en serio, pensaron que estaba bromeando, que de pronto él había visto una película o había leído algo y simplemente estaba divagando. Lo curioso de todo esto es que al mismo tiempo que empiezan a llegar este tipo de recuerdos de su vida pasada, Titu empieza a verse deprimido, empieza a verse triste. En repetidas ocasiones le comunica a su padre que lo invade una profunda nostalgia y que le gustaría volver a Angra, sobre todo por ver a su familia, saber cómo están. Esta idea se le mete en la cabeza a Titu y empieza a ser tan insistente con esto, empieza a presionar tanto, al punto de que este pequeñito coge su ropa y la empaca en una maleta y amenaza con irse solo si no lo llevan a él. Entonces sus papás al ver esto dicen, ok, está bien, vamos a viajar a Angra. La familia llega a esta ciudad, su hermano mayor empieza a recorrer las calles y efectivamente encontró una tienda de electrónica llamada Suresh Radio, que era atendida por una señora viuda llamada Uma, y que su marido había sido tiroteado tal como se los había contado Tito. El hermano en su visita charla con Uma y le explica cómo su hermano pequeño desea ser su difunto esposo. La información que le da a Uma es la que hace que ella despierte esta curiosidad por conocerlo y decide que el niño los visite. Uma no se aguanta la curiosidad y va hasta donde está hospedada la familia. Tito estaba jugando afuera en la calle y de repente pega un grito, «¡Papá, mamá, llegó!». Sale corriendo a recibir a Uma. Los papás también salen muy atentos, la invitan a sentarse. Ellos se sientan en la terraza de donde se estaban hospedando y empiezan a hablar. Tito la miraba con una nostalgia, una felicidad, una mezcla de emociones y de hecho le pide que si de pronto puede sentarse al lado de ella. Este comportamiento no era normal para referirse a una mujer adulta, sobre todo por las costumbres allá en la India, ¿no? Empieza a preguntarle por los niños. Uma lo deja que se sienta al lado y empieza a llorar porque empieza Titu a relatarle detalles sobre una excursión familiar que habían tenido en una feria en un pueblo cercano, donde Suresh les había comprado unos dulces. Y lo curioso de esto es que esa información solo la podía saber él. Él y ella, claro está. Después de esta reunión, cuadran todo para que Titu vaya a conocer a sus hijos o a verlos nuevamente. Lo curioso es que hacen un experimento para saber y tratar de verificar que todo esto sea real, ¿no? No como si fuera poco lo que les acababa de contar en la reunión de la excursión. Quieren seguir probando a Titu. Lo llevan al colegio, donde hay muchos niños que están jugando. Y Titu llega, se para en el parque y empieza a mirar. Sin dudarlo un segundo, señala a sus 2 hijos. Como si esto fuera poco, dejan que Titu entre a la tienda. Él empieza a mirar las paredes, el techo, los estantes. Identificó correctamente los cambios que le han realizado a la tienda después de su muerte. Titu se para fuera de la tienda y empieza a describir con precisión cómo Suresh había sido asesinado de un disparo en la cabeza. Esto sucedió en la noche mientras él estaba sentado en su coche, después de haber cerrado la tienda y disponerse a regresar a su casa del trabajo. Información que claramente fue corroborado por la viuda. Las cámaras de televisión mostraron el informe de la autopsia de Suresh Verma y confirmaron que él había recibido un disparo en la cabeza. La herida de bala estaba ubicada justo en la sien derecha. Esto se muestra en la autopsia. Luego, cuando ya empiezan a investigar más a fondo este caso, a Titu lo rapan o le cortan su cabello
Y esto es estremecedor. Un profundo silencio queda en la sala, todos se quedan mirándose entre sí cuando descubren que Titu nació con 2 cicatrices, una ubicada en su sien derecha y la otra al otro extremo de la cabeza, justo exactamente en el punto donde entró y salió la bala que acabó con la vida de Suresh Verma. Este es un caso fascinante, está muy bien documentado, ustedes incluso pueden buscar el documental que se hizo, está en YouTube, y sacar sus propias conclusiones. ¿Son inventos de pequeños niños o realmente son recuerdos de una vida pasada donde incluso el caso de Titu fue llevado a los tribunales, logrando convencer a gran parte de los jurados de que él era la reencarnación de Suresh Verma? Así que pues ahí está la invitación para que ustedes también puedan verlo y puedan examinar más a fondo este caso. What one might find in a case that was fully rich with all the ingredients that we... La voz del doctor Ian Stevenson del que hablamos hoy. Y él dice que hay unos componentes, unos elementos que siempre aparecen en las historias de reencarnación de niños. Por ejemplo, dice que los recuerdos siempre surgen a partir de un sueño o una pesadilla, que los niños cuando tienen 2, 3, 4 años empiezan a tener sueños específicos. Luego que hay una especie de precognición, de profecía, que los niños pueden decir, por ejemplo, cosas que van a pasar. Esto ya es algo paranormal, como decirle a la mamá, mañana va a venir el de la leche y va a tener una mano enyesada porque se golpeó, y llega efectivamente el domiciliario con la mano partida, ¿no? Con una félula o con un yeso, dice él. Y también se dice que muchos de estos niños en muchas culturas traen marcas, defectos de nacimiento, lunares en la cara, algo que de alguna manera es diferente a los demás, como si vinieran marcados. Eso no lo digo yo, es algo controvertido. Lo decía el doctor Ian Stevenson. Escuchen su voz. Have found sometimes persons involved in these cases make predictions of another life. Sometimes there's a dream. A veces es una predicción, a veces es un sueño. Realmente es impresionante. Y quiero que nos diga usted, señor Alejo Montoya, ¿qué piensa al final del doctor Ian Stevenson, Alejo? Bueno, pues Esteban, mira, toda esa investigación que hizo el doctor Ian Stevenson pasa como todo, ¿no? Cuando uno está expuesto en medios y da una opinión, habrá gente que te apoya, habrá gente que no. Este trabajo investigativo ha sido pues ampliamente debatido en la comunidad científica debido a que su enfoque en la reencarnación y la presentación de estos casos individuales ha sido objeto de controversia, ¿no? Muchos científicos convencionales, por ejemplo, no lo consideran una prueba concluyente de la reencarnación. Sin embargo, pues su labor ha contribuido a la discusión sobre la conciencia, la identidad y la posibilidad de una vida después de la muerte. Y ha influido mucho en grandes investigadores también posteriores que han venido continuando con la exploración de estos temas. Así que en lo personal yo pienso que su enfoque fue muy acertado en buscar a niños que no puedan mentir, o sea, que no sea fácil mentir, que no tengan información externa y que todo lo que recuerdan sea tan puro, ¿no? Y al tener fácil comprobación de todos estos hechos, pues para mí es más que suficiente empezar a creer que algunos tienen la bendición o la segunda oportunidad de volver acá a poseer un cuerpo. Otros lo verán como más bien un castigo, pero para mí es una segunda oportunidad que nos dan para venir a mejorar en algún aspecto o continuar con una especie de crecimiento espiritual. Yo creo que lo que de cierto modo hizo que el Dr. Stevenson fuera tan importante en este tema fue pues su enfoque científico, ¿no? Una persona muy meticulosa en la investigación de estos casos, utilizó métodos rigurosos para descartar esas explicaciones alternativas, ¿cierto? Porque por eso era que él no entrevistaba a gente mayor, sino en la mayoría eran niños. Porque obviamente una persona mayor podía ser influenciada por libros, por películas, tenía su mente ya programada. Un niño que empezaba a presentar pesadillas, que no podía dormir, que empezaba a decir nombres extraños, lugares extraños o comportamientos distintos, para él eran las personas o los casos indicados para él investigar.
claramente la opción de que en ciertos casos hubiese fraude era muy probable, ¿no? Él nunca lo descartó, ya que esto pues también podría ser causado por sugestiones o coincidencias. Todo el trabajo de este hombre fue publicado en varios libros. Uno de los libros más famosos fue el de 20 casos sugestivos de reencarnación y otro que se llamaba Donde la reencarnación y la biología se cruzan. Aquí se pueden encontrar testimonios, archivos fotográficos y una investigación muy extensa que no solamente hacía él, sino que exponía a colegas, hacían debates, todo esto para llegar a una conclusión de si esto que estaban viendo era real. Entonces, si tienen una buena recomendación para las personas que son amantes de la lectura, les recomiendo estos 2 libros. Bueno, llegamos casi al final de otro de los podcasts de los audios de Cruz Escribiente. A ustedes que nos escuchan, muchas gracias por estar ahí. Si quieren escribirme, contarme cualquier cosa, mi correo es aecruzn@yahoo.es. Dele por favor like ya mismo a este video si le gustó. Y también comente aquí abajo, eso nos ayuda muchísimo. También quiero decirle a usted que si quiere participar en este podcast, simplemente también me busque en redes sociales como @cruzescribiente. En X, que era Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos los lugares búsqueme como Cruz Escribiente y escríbame, tengo una historia, la quiero contar. Aquí tenemos varios podcasts dedicados a ustedes, el programa lo hacemos entre todos. Y bueno, Alejo, muchas gracias por estar aquí. Alejo, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por estar nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Usted nos ayuda mucho. ¿Dónde pueden buscarlo? Porque yo sé que usted tiene otro podcast que se llama Voces Ocultas. Entonces, ¿dónde pueden a usted localizarlo? ¿Cómo pueden seguirlo? Y gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. No, pues Esteban, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que siempre es un gusto estar aquí compartiendo contigo temas de interés, como siempre digo, enfocados al fenómeno paranormal, mostrarles que lo paranormal no es solamente brujas, fantasmas, demonios y cosas malas, sino que también hay temas inexplicables, fascinantes, como es el tema de la reencarnación, y que existen personas que le han dedicado su vida, como lo es el Dr. Ian Stevenson, a tratar de encontrar una respuesta a qué hay más allá de la muerte. Las personas que de pronto quieran conocer un poco más de mi trabajo, pues los invito a que me busquen en TikTok, estoy como Voces Ocultas 4, hablando de todos estos temas de terror. Y también tengo un podcast que lo pueden encontrar en Spotify, Deezer, en todas las plataformas. También lo buscan como Voces Ocultas. Ahí cuento pues así casos como estos del mundo o también las historias que ustedes tengan que no pueden contarle a cualquier persona. Pues el podcast está hecho para darle voz a todas esas historias. De verdad que muchísimas gracias y bueno, esperamos volvernos a ver en una próxima ocasión. Hace algunos años hablé con un doctor, un psiquiatra colombiano, que hacía regresiones. Y le dije, doctor, ¿usted qué piensa de la vida después de la muerte, de la reencarnación? Y él se me quedó mirando, lo recuerdo muy bien, sentado en una silla de cuero grande, una poltrona, y me dijo, creo que sí hay la posibilidad de que volvamos a nacer. Hay algo que me dice que sí es así, me dijo, con la mirada sostenida. Pero luego me dijo, lo interesante es que las personas generalmente recuerdan solo detalles, momentos pequeñitos, no toda una vida. Ninguno recuerda toda una vida. Recuerdan son momentos, su muerte, por ejemplo. O recuerdan momentos, qué hacían, dónde estaban en un día, en un segundo específico. Y después me dijo, lo interesante es que nuestra vida sí la recordamos casi toda y la vivimos casi toda. Entonces no nos enfoquemos en las vidas pasadas, aprendamos, que supuestamente eso es lo que vinimos a hacer en la vida. Aprendamos y vivamos
y salgamos adelante. No nos preocupemos tanto por lo que va a venir ni por lo que vivimos tal vez en otro momento del espacio y del tiempo. Vivamos en la actualidad. Eso me dijo. Y eso es lo que yo siempre les digo a ustedes. Siempre les digo eso. Porque, ¿qué tal que si haya reencarnación? Bueno, listo, chévere, porque así podemos vernos con el abuelo, con la abuela. Tal vez ellos fueron nuestros hijos en otra vida pasada, tal vez no los vamos a volver a encontrar, pero en esta es donde los recordamos como abuelos. En esta vida es en la que aprendimos con ellos y desarrollamos cariño, y por eso tenemos que estar de alguna manera agradecidos porque los conocimos. A todos los que se han muerto, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todos ellos. No esperemos que venga otra vida. La vida puede cambiar en un segundo. Uno se va de la casa un día y no sabe si va a volver. Y esa es la verdad. Entonces no desaprovechemos tanto el tiempo. Llamemos, amemos, digamos lo que sentimos. Aprovechemos que estamos vivos. No esperemos a reencarnar, porque la vida es aquí, la vida es ahora, y usted se merece vivir bien, y usted se merece pasarla bien, y usted se merece todo se lo merece. Y bueno, les quería decir que próximamente vamos a hacer viajes por el mundo. Vamos a ir por allá a la Ribera Maya, a conocer las pirámides, a ver si ustedes recuerdan haber vivido ahí, haber construido esas pirámides mayas y haber visto los cenotes y el mar profundo, hermoso, el mar Caribe de la península de Yucatán. Vamos a hacer también recorridos, esperemos ir algún día a Egipto a ver las pirámides, ver la esfinge a los ojos, conocer ese mundo allá perdido, ese mundo místico. Y también espero algún día hacer el Camino de Santiago. ¿Sabían ustedes que hay un camino que recorren muchos peregrinos del mundo y llegan a una catedral grande con los huesos del apóstol Santiago, el que estuvo al lado del mismo Jesús de Nazaret? Esa es de alguna manera la catedral de Santiago de Compostela, y espero ir algún día allá y espero algún día ir con ustedes. Y ese es mi sueño, porque recuerden, a medida que pasa el tiempo, de alguna manera vamos avanzando, vamos viviendo un día más y también un día menos. Y hay que aprovechar, porque lo único que nos llevamos son las experiencias. Y usted que está allá, sentado en un carro, manejando, en donde esté, escuchando mi voz, solo me queda decirle una cosa. A usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz Niño, yo lo quiero mucho.